¿vale? Aquí van a salir cosas en esos 3 meses que no van a salir nunca viendo una pantalla de un ordenador, ¿vale? Entonces la convivencia a la hora de preparar un obrero es fundamental. Paciencia, en orgullo, en perdón, en constancia, en trabajo, porque hay gente que son muy buenos predicando, pero luego para trabajar son unos vagos como la chaqueta en guardia. Entonces, sí, el tipo es un fiera predicando, pero no da un palo al agua, ¿no? Entonces queremos preparar a la gente de una forma integral, en lo físico, en lo espiritual, y claro, haremos visitas a Madrid, iremos de visita a Zaragoza, se irá de visita lógicamente a Javia, también aquí la iglesia que van a hacer ya la próxima semana. Por cierto, ¿a qué hora se van a hacer los cultos aquí los viernes? De momento los viernes. Creo que ¿a qué hora eran, hermanos? 7:30. 7 o 7:30, cuando venga mejor. Vale, pues bueno, ya lo habláis entre vosotros. Entonces, a partir de la semana que viene, los que van a venir, a partir de las 7 o 7:30, ya nos pondremos de acuerdo, se van a comenzar las reuniones. Y según yo, quiero también decirles que según yo vea seriedad, constancia y perseverancia, pues podemos ampliar a otro día de culto. Por ejemplo, un domingo a la mañana, un domingo a la tarde, para los que quieran ir a lo mejor a Javia, luego se quieran reunir aquí o cualquier otro día. Entonces, lógicamente, y esto hay que decirlo y no tiene por qué sonar raro, aquí se van a levantar en los cultos ofrendas y se van a levantar diezmos, porque si no, la gente que viene, ¿dónde van a ofrendar? ¿Dónde van a poner, digamos, sus recursos a disposición de la obra? Pues si se van a congregar aquí, pues aquí tendrán que apoyar la obra del Señor, aquí hay que pagar luz, aquí se paga un montón de dinero. Y fíjate que el año pasado, cuando inauguramos la finca, pues a mí se me olvidó recoger la ofrenda. No, de verdad. Y después había un montón de hermanas que me decían, ay, pastor, no recogió ofrenda, no recogió ofrenda. Y yo, pues sinceramente se me ha olvidado. Pero este año no se me ha olvidado. No, porque Iván ha traído por ahí unas palanganas o como se llame. Y no, es que vamos a ver, hermano, la luz de esta finca, ¿quién la paga? ¿Quién paga la luz de la finca? ¿Y quién paga la gasolina de la furgoneta cuando va y cuando viene? ¿Y quién paga el agua? ¿Y quién paga todo? Pues la iglesia de Santa Cruz. Nosotros en Santa Cruz estamos ayudando, no te puedes imaginar, a cantidad de gente, cantidad de obras, incluso de momento la finca de Alicante, ¿no? La iglesia de Santa Cruz ha dado muchísimo dinero para comprar muchas cosas de aquí, pero llegará el momento que la obra de Novelda tendrá que sustentarla y la obra de Novelda abrirá en Elche o abrirá en cualquier otro lugar y así vamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora las iglesias nuestras de Estados Unidos van a apoyar al hermano que estamos mandando para allá, que en este caso es Alberto, su esposa y con su hija, ¿no? Y entonces nos repartimos la carga, pero una vez que la iglesia ya sabe volar y ya puede sustentar a la obra y a los obreros, pues es una bendición, porque ya no cargamos a los de siempre, sino que vamos distribuyendo la carga. Me explico, ¿no? Me están entendiendo bien, ¿no? Así es como hemos trabajado siempre. Cuando uno tiene abundancia, pues comparte con el otro, pero cuando el otro es bendecido y prosperado, pues tú ayudas al otro y así es como una gran cadena, ¿no? Así que vamos a comenzar con un grupito, yo creo que ya son como unos 25, hay 25 hermanos, incluso hay gente que va a venir de Estados Unidos y de otros lugares para estar aquí durante esos 3 meses viviendo aquí en la finca, ¿vale? Viviendo aquí. Quiero decirles que nosotros también, la iglesia de Tenerife, tenemos aquí en el pueblo de Novelda 2 pisos que se compraron en su momento muy económicos. Vuelvo a repetir, esto en Canarias es impensable, totalmente impensable. Entonces habrá unos matrimonios que se queden en un piso, otros que se van a quedar aquí, las chicas se van a quedar en otro piso y aquí vamos a estar estudiando todos los días desde abril, mayo y junio, ¿vale? Y bueno, los hermanos de Javia pues van a ser yo creo que los más bendecidos, ¿no? En el sentido de que van a recibir muchas visitas, etcétera, etcétera. Así que pido por favor que oren mucho por este proyecto porque es la primera vez que oficialmente vamos a abrir una escuela bíblica que ahora es de 3 meses, pero después será de 6. Y como yo estudié yo estudié 3 años en un seminario para prepararme para servir al Señor, ¿no? Entonces hay que pagar un precio, hermano. Si uno quiere servir al Señor, uno tiene que pagar un precio, ¿vale? Hay un hermano en Costa Rica que viajó con nosotros recientemente a Israel que tiene, dice, un terreno enorme y dice, yo lo que he pensado es comprarme un terreno más pequeño, vivir con mi familia y con lo que me den de la venta del terreno, si Dios lo permite, venirme a estudiar 3 meses a Alicante. Fíjate tú qué visión tiene este hombre, porque él quiere servir al Señor junto con su familia, ¿no? Hay un hermano que ha sido recientemente operado de cáncer en la próstata y lo han operado, es de nuestra iglesia en San Francisco, un hermano extraordinario, se llama Yuri, él es peruano, pero vive en Estados Unidos hace muchos años y él va a venir aquí. Hay un hermano también en Tenerife que trabaja y ha pedido excedencia en su trabajo para venir aquí 3 meses a estudiar. Es decir, hermano, sin esfuerzo
no hay bendición. Hay que pagar a veces un precio, pero va a ser maravilloso porque tú inviertes 3, 4, 5 meses de tu vida y se te abre un abanico de posibilidades para servir al Señor realmente extraordinario, ¿eh? Y tenemos que orar para que la obra siga creciendo como está creciendo y aún más. Amén, hermanos. Este año viene calentito, ¿eh? Este año viene calentito porque ya llevamos 4 días, como quien dice, del 2026 y vemos que el mundo está muy interesante y lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo, ¿eh? Entonces estamos todos expectantes, ¿no? Porque casi vemos en tiempo real lo que está ocurriendo, pero por otra parte también tengo que decirles, y lo digo de corazón, que el Señor va a bendecir su obra de una forma maravillosa. De verdad, estamos tan contentos de que Iván y Conchi se incorporaran en su momento al ministerio, y ahora nuestro hermano José, y tenemos a Anderson, y tenemos a tantos y a tantos hermanos que van a colaborar en la obra de una manera maravillosa, ¿sí? Así es que un aplauso fuerte a nuestro Dios. Yo siempre he pensado que cuando, por ejemplo, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, el libro de Daniel no solamente nos habla de Daniel. Imagínate tú, ponle que tuviera 17, 18, 20 años. Le matan a la familia. Le queman la ciudad. Destruyen el templo de Jerusalén, que era el centro religioso de la vida del judío, ¿no? Los deportan a Babilonia, más todos los que quedaron por el camino. Fue una experiencia muy dolorosa, muy triste. Nunca probablemente pensaron que eso ocurriría en la ciudad de Jerusalén, aunque ya venía el profeta Jeremías diciendo: arrepiéntanse, que ustedes confían en el templo, pero si no se ponen en línea con Dios, el templo no les va a proteger de la destrucción. No le hicieron caso, todos conocemos la historia, y pasó la tragedia nacional, ¿no? Hay un libro que se llama Nuestras Biblias, en hebreo no se llama así, porque a mí sí me llamó la atención que si siempre decimos los creyentes que no tenemos que quejarnos ni lamentarnos, ¿cómo es posible entonces que la Biblia ponga un libro Lamentaciones? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Nos lamentamos o no nos lamentamos? Es que ese título a mí me da tristeza, y quiero decir esto un poco así por encima, que a veces el haberle puesto a los libros de la Biblia otro nombre, se ha perdido mucho de la esencia del libro. Porque el libro de Lamentaciones no se llama Lamentaciones, se llama libro de Eich, en hebreo. La palabra Eich significa cómo, pero no de comer, sino cómo. ¿Cómo ha quedado la ciudad, no? Porque generalmente a los libros de la Biblia se le pone la primera palabra del libro, ¿no? De cómo comienza la escritura, ¿no? Bereshit, Shemot, Vaikar, Babimbar, Tebarim, etc., ¿no? Entonces, en ese libro de Lamentaciones vemos lo que fue la tragedia de ver cómo la ciudad fue saqueada, las personas fueron torturadas, y fue una tragedia nacional tremenda durante 70 años. 70 años duró aquello. Daniel es llevado a Babilonia, cautivo. Probablemente, no lo puedo demostrar bíblicamente, pero lo más probable, por lo que uno lee, es que Daniel, al poder vivir en el palacio con el rey Nabucodonosor y tener acceso al rey, lo más probable es que lo hayan castrado, lo hayan convertido en eunuco, porque era una de las condiciones que pedían para poder vivir en el palacio con el rey. Por eso Daniel no tiene descendencia. ¿Cómo se llamaba la esposa de Daniel? ¿Cómo se llamaban los hijos de Daniel? No lo dice la Biblia, no tuvo descendencia. Pero hay un factor muy importante, y es no solamente la comunión que este joven tenía con el Señor, que la mantuvo hasta el último día de su vida, sino que tenía 3 amigos. 3 amigos. Y la Biblia dice que hay amigos que son mejor que hermanos en momentos puntuales de la vida. Y Jesús incluso llegó a tener tanta amistad y tanta relación con sus discípulos que les dijo: ¿vosotros queréis ser mis amigos? Porque ya sois discípulos. Pero claro, puede haber un trato, depende del tipo de maestro, ¿no? Puede haber un trato más cercano, más frío. Pero ya ellos eran discípulos del Señor, ya habían sido llamados por el Señor. Pero ahora el Señor va un paso más y le dice: ¿vosotros ahora queréis ser mis amigos? Y la respuesta, lógicamente, pues sí, claro, Señor. ¿Cómo no nos va a gustar ser amigos tuyos? Dice: pues haced todo lo que yo os digo. Y así empezaremos una relación de amistad que va mucho más allá de una relación de maestro a discípulo o de discípulo a maestro. Entonces yo lo que veo es que el libro de Daniel no solamente habla de este gran personaje, que para mí Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, sino que Daniel tenía 3 amigos, y con esos 3 amigos oraba. Con esos 3 amigos hablaba y tenía comunión. Y es muy importante en el ministerio sobre todo,
que no abundan y no es fácil, no sé por qué, tener de vez en cuando algún amigo o algunos amigos, hombres de confianza. Yo doy gracias al Señor que en los últimos años una de las mejores cosas que el Señor me ha regalado, aparte de mi nieto, que es el más bonito del mundo, aparte de ese renacuajo, me ha dado amigos y compañeros en el ministerio. Y nosotros trabajamos como una piña. Créanme que entre nosotros no hay competencia. No hay, los de Anderson, los de Jerónimo, los de Manolo, los de Iván, no existe eso entre nosotros. Por lo menos nosotros no lo hemos captado. La gente sabe que somos un equipo. No es fácil trabajar en equipo, pero es fundamental, es bueno, es bonito, ¿verdad? Y entendemos que esa es la mejor forma de poder trabajar. Y tenemos la mentalidad entre los pastores, y siempre he enseñado que somos una sola iglesia. Da igual si el pastor está atendiendo nuestra obra en Estados Unidos, o la está atendiendo en Colombia, o la está atendiendo donde sea. Somos una sola iglesia, y los problemas de una son los problemas de todos, y las bendiciones de uno son las bendiciones de todos. Y cuando uno ríe, reímos todos, y cuando uno llora, lloramos todos, ¿verdad? Así como trabajamos. Y eso es lo que hemos querido enseñar y transmitir a las congregaciones, a todos ustedes, que sepan que unos hermanos se pueden congregar en Madrid, otros se congregan en Tenerife, otros se congregan en Zaragoza o donde sea, pero todos somos miembros del único cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Claro, lógicamente hay matices, hay a veces como los hijos, ¿no? No puede tener 2, 3, 4, 5 hijos y ninguno es igual, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la diferencia entre Saúl y Jacob. Hijos del mismo padre, de la misma madre, pero no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Igual pasa con los 12 hijos de Jacob y con los hijos que podamos tener hoy en día. Y las iglesias son como hijos, ¿verdad? Cada uno va desarrollando su personalidad, pero lo bonito es que cuando uno llega a una iglesia de nuestro ministerio, pues sabes que no te vas a encontrar ni un pastor raro, ni una enseñanza rara, distorsionada, diciendo, pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo? Sino que hay un mismo sentir. Y cuando hay ese mismo sentir, que no lo producen las predicaciones, es que, perdonadme, pero yo es que creo que he aprendido algo en estos últimos años, y hay cosas que nosotros no podemos producir un mismo sentir en los miembros de la iglesia o del ministerio. No podemos producir unidad, son cosas que le corresponden única y exclusivamente a nuestro Dios. Sí podemos mantener el mismo sentir. Sí podemos mantener la unidad, de hecho tenemos que mantener la unidad en el vínculo de la paz, como dice la Biblia, pero hay cosas que solamente las puede producir, las puede hacer el Señor. Por ejemplo, el crecimiento. ¿Qué puede hacer un pastor para que crezca una iglesia? Hombre, puede tener muchos planes, puede tener muchas actividades, campamentos, retiros, campañas evangelísticas, predicadores invitados, radio, televisión, internet. Si estamos bien, pero dice la Biblia que el crecimiento, quien le da, es Dios. Hay gente que tiene todo eso y la iglesia no le crece. Hay gente que no tiene nada de eso y la iglesia no le para de crecer. Porque he descubierto que el crecimiento de la iglesia es un misterio, hermano. ¿Qué hace que nuestra iglesia en Perú, en Lima, que no tiene pastor, no pare de crecer y siempre tengan que estar buscando lugares más grandes? ¿Qué hace que la iglesia en Colombia, que ya vamos por la 4ª iglesia, me parece, que la atiende un solo hombre, no pare de crecer? Hermano, el crecimiento es algo misterioso que solamente produce el Señor, pero sí tenemos que partir de la base que si queremos que el Señor siga bendiciendo y usando nuestras vidas, tenemos que aprender a trabajar en unidad. Amén, hermanos. Y hablando de unidad, os voy a leer el Salmo, tal vez yo creo que junto con el 23, más conocido de toda la Biblia. De hecho, hasta algunos le han puesto música, y creo que prácticamente todos los hermanos del mundo conocen el Salmo 133. Es un salmo que nos habla acerca de la importancia de la unidad y de la armonía en el cuerpo de Cristo, con el pueblo del Señor. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora esa armonía la compara con el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová o el Señor bendición y vida eterna. Fíjense a qué personaje menciona el Salmo 133, ni siquiera el autor del Salmo, que es David, él mismo se menciona, sino que echa mano de un personaje que fue el primer sumo sacerdote de la historia del pueblo de Israel. Sabemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote, el primer hombre que llevaba en el pectoral las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel. El único que podía presentarse una vez al año
delante de la presencia del Señor en el lugar santísimo, interceder por la nación. A ese hombre hace referencia el Salmo 133. Pero es que ese hombre, para poder llegar a ser sumo sacerdote, previamente tuvo que ser ungido con un aceite especial, que era la primera que se extraía, la primera aceite virgen o extra virgen, y ese aceite era reservado única y exclusivamente para el uso del templo, para las unciones de los reyes, de los profetas, etcétera, etcétera. Luego había otros aceites de menor categoría que se utilizaba para las lámparas o se utilizaba para cocinar, pero la primera, el aceite, la mejor calidad era para ungir, en este caso, al sumo sacerdote, ¿verdad? Y esa es la palabra Mashiach, o la palabra ungido, eso de ahí viene. Es interesante notar porque cuando se le echaba el aceite no se echaba una gotita, ¿verdad? Se les echaba una gran cantidad de aceite y descendía ese aceite por todo el cuerpo hasta llegar, como dice aquí, hasta el borde de sus vestiduras. Y quiero hacer un pequeño, digamos, paréntesis, porque me acuerdo que cuando fui a Argentina la primera vez, en el año 90, yo tenía una barba más poblada que la que usa ahora una virga, ¿no? Pero la barba que tenía en aquel tiempo, una barba así más poblada, y había una iglesia que me invitaba mucho de la unión de las asambleas de Dios, porque en Argentina están las asambleas de Dios de origen americano, y están la unión de las asambleas de Dios. Y había unas iglesias que me invitaban mucho, pero veía muy mal lo de la barba. Pero conmigo hacían una excepción, decían, bueno, este gallego con la barbita no nos hace mucha gracia que nos predique, pero vamos a dejarlo, porque al fin y al cabo es gallego, me decían, es extranjero, ¿no? Y yo le decía al pastor, Juan se llamaba, pero Juan, ¿cómo que no te gusta la barba si el Salmo 133 habla de la barba de Aarón? Y me decía, vamos a dejar ese tema para otro día, me decía siempre, ¿no? Dicho esto, la Biblia dice que no solamente la armonía, la unidad, el equilibrio, el arte de aprender a estar juntos entre los hermanos es comparado con la unción del sumo sacerdote, sino que además dice la Biblia que también se compara con el rocío del Monte Hermón. Ahora está, por cierto, totalmente nevado el Monte Hermón. Hay años que cuando uno está llegando a Israel, antes de entrar ya a tierra, ¿no? Tel Aviv, uno puede ver allí en el horizonte el Monte Hermón, y muchas veces nevado. Pero se menciona el Monte Hermón, que hemos estado ahora recientemente muy cerca de él, y se menciona, o se da otro nombre, que son los montes de Sion. Y la distancia entre el Monte Hermón y los montes de Sion es enorme. Es como esta mañana una hermana decía que venía de Santander y otro venía de Granada. Es decir, es como de un extremo de España al otro extremo. El Monte Hermón es, digamos, entre comillas, lo más al norte del país, lo más al norte, ¿verdad? Hay partes del Monte Hermón que ya tocan con Siria. Pero los montes de Sion están al otro extremo. Sion es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. ¿Sabían eso, hermanos? Que la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes es la ciudad de Jerusalén. Una de ellas, por supuesto, Jerusalén, la ciudad del Gran Rey, la ciudad de David, Jerús, Sion, etcétera, así hasta 70. ¿Cómo es posible que el salmista, qué pasa, que David no sabía de geografía? ¿Cómo es posible que hable del rocío que cae en el Monte Hermón, en el norte del país? Y dice que ese rocío, esa bendición, llega hasta los montes de Sion. Es decir, lo que está tratando de decir aquí el rey David es que cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay un mismo sentir en el cuerpo de Cristo, la bendición es amplia, no se queda en un sector, no se queda en un lugar, sino que abarca la totalidad, en este caso de la geografía de Israel y en este caso la totalidad del cuerpo de Cristo. Qué bendición cuando oímos de una iglesia que está creciendo, de un ministerio que está siendo usado, de algo maravilloso que el Señor ha hecho. Me da igual si es en España, en África, en Latinoamérica, donde sea, todos nos regocijamos. Y al mismo tiempo, qué tristeza cuando vemos imágenes, como hemos visto lamentablemente recientemente, de hermanos nuestros que han muerto masacrados en África, ¿no? Por ejemplo, en Nigeria y en otras partes del mundo. Oye, sí, nos queda lejos, pero también nos queda muy cerca. Porque nos duele, ¿no? Ver cómo sufren los niños, los pastores, se queman templos donde se predicaba la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener esa visión amplia y darnos cuenta de que el gran pecado de la iglesia, lamentablemente, en muchas ocasiones, ha sido la falta de unidad, creyendo que si a mí me va bien, y bueno, al de al lado a lo mejor no también, pues no pasa nada. Yo al fin y al cabo he tenido la suerte o la bendición de que el Señor me esté bendiciendo a mí y a otro no ha tenido esa bendición. No podemos trabajar con esa mentalidad mezquina.
Yo creo que tenemos que orar para que Dios bendiga toda la obra del Señor en España, y para que todas las congregaciones crezcan, y para que el cuerpo de Cristo sea reconocido y respetado en todas las naciones de la tierra. Bendito sea Dios. Y trabajar con esa ilusión, trabajar para decir, ¿qué puedo hacer para bendecir a mis hermanos? Es decir, me acuerdo que yo conocí unos médicos, que algunos de ellos llegaron a ser pastores aquí en España, y un día estaban contando que cuando ellos eran estudiantes de medicina, de vez en cuando llegaba al hospital algún cirujano de estos famosos, ¿no?, que había descubierto o tenía una técnica maravillosa para operar, en fin, lo que fuera. Entonces dice que iban a ver cómo operaba, y en muchas ocasiones estos médicos, estas eminencias, operaban así como tapando con los brazos para que los estudiantes no vieran cómo lo hacen, no descubrieran la técnica. Cuando la palabra del Señor nos enseña que todo lo que tenemos tiene que ser compartido con los hermanos, no hay mayor bendición, y te lo digo si no has experimentado, hazlo para que veas la sensación de gozo cuando puedes bendecir, cuando puedes regalar, cuando puedes apoyar a un ministerio, aunque no sea el tuyo propio, pero es una bendición, y eso es lo que tenemos que inculcarle a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Bueno, es vuestra congregación, es vuestra denominación, es vuestro estilo, pero aquí hermano Cristo. Y si a él le va bien, a mí también me va bien. Y si nos va mal a nosotros, nos va mal a todos. Y esa es la visión con la que queremos trabajar y fomentarla y cultivarla, y no dar la más mínima oportunidad a la envidia, a los celos, y mira lo que está haciendo. No, hermano, eso entre nosotros tiene que estar totalmente desterrado, porque la bendición abarcaba de norte a sur, desde el monte Hermón hasta los montes de Sion. Hay una gran distancia, pero el Señor acorta la distancia. El Señor une a las personas cuando queremos realmente glorificar y levantar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, este salmo es un salmo que es un cántico a la unidad del cuerpo de Cristo, del pueblo del Señor. Entonces, cuando hay esa armonía, que es un término musical, ¿verdad? No puede estar tocando el violinista en do y el trompetista en re menor, ¿verdad? No puede estar tocando una orquesta en diferentes tonos, tiene que haber una armonía, y tiene que haber un director que armonice, que organice todos los instrumentos al mismo compás, ¿verdad? Para que haya una armonía y sea un deleite escuchar ese concierto, ¿no? Es un desastre cuando uno va en un tono, otro va en otro tono, uno va por arriba, uno va por abajo, se produce un caos, y lo que podía haber sido un deleite al final es un desastre, ¿verdad? Y, hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a trabajar al ritmo que nos va marcando el Señor. Y no tener que copiar, ni imitar, ni mucho menos envidiar a nadie, porque el Señor es galardonador de lo que le gusta. Hay cosas que uno hace, que Dios a mí te usa y te bendice, pero no significa de que ya puedes hacer todo lo que se te viene a la cabeza, porque el Señor reparte en su multigracia, sus dones, sus sabidurías, sus bendiciones, para que todos sean usados para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, yo le decía el otro día a los hermanos que aquel jovencito llamado José, él tuvo unos sueños siendo muy joven. Él sabía, por aquellos sueños proféticos que el Señor le había revelado, lo que iba a hacer el Señor a través de él, pero no le dijo cuándo. Esto es lo que va a pasar en tu vida, pero cuándo, el cuándo me lo reservo para mí. Aparentemente todo iba de mal en peor, de mal en peor. Sus propios hermanos. Oye, ¿no te llama la atención que José para sus hermanos era un competidor? Y para el que lo compró, Potifar era una bendición. Tenía que ser al revés, ¿no? Potifar decía, ¿quién es este hebreo? Y para los hermanos, sino este es nuestro hermano. Fue al revés. Los hermanos querían matarlo, lo vendieron, se desprendieron de él, lo insultaban, ahí viene el soñador, ahí viene no sé qué. Y sin embargo, Potifar dice, esto para mí, y encima como veo que Dios está con él, aunque no sea mi Dios, pero que voy a hacer cargo de toda mi casa, y mi familia, y las tierras, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice la Biblia que Dios siempre estuvo con José. Pero yo le decía a Anderson y a Jerónimo, que me reuní con ellos, creo que también estaba José, digo, es verdad, la Biblia enfatiza en muchas ocasiones que Dios estaba con José, pero ojo, José también estaba con Dios, porque Dios puede estar contigo, quiere estar contigo, pero tú quieres estar con él, ¿te vas a dejar tratar por el Señor? José se dejó tratar por el Señor. José, siendo muy joven, siendo el niño bonito de su padre, pues lo meten en un pozo, que hemos estado recientemente muy cerca de ese pozo donde estuvo José, incluso hemos estado en la tumba donde está enterrado, y ahí lo llevan a Egipto, y bueno, cuidado que los que lo compraron no son los que después lo venden a Egipto, que lo compraron, lo vendieron por el camino, y luego los segundos lo venden a Potifar. Sí, eso es un caos, la vida de José es tremenda. Y cuando llega a Egipto, parece ser que las cosas van a ir bien, lo acusan de un delito que no ha cometido, otra vez a la cárcel, interpreta los sueños del copero del panadero, que él se olvida, otra vez
Es decir, uno dice, pero ¿dónde están los sueños de Dios en su vida? ¿Dónde está la bendición de Dios? Dios lo fue tratando, Dios lo fue moldeando, como nos ha ido tratando y moldeando a todos nosotros durante muchos años de nuestra vida, a través de nuestros hijos, porque los hijos moldean a los padres, y más de lo que nos podemos imaginar. Y a veces hay cosas que aprendemos de nuestros hijos que no las vamos a aprender nunca leyendo un libro, ni escuchando a un predicador, ni pastoreando. Como también hay cosas que los hijos aprenden de los padres, ¿verdad? Pues Dios fue moldeando y moldeando y moldeando a José hasta que Dios dijo, ahora ha llegado el momento de usarte, ahora ha llegado el momento de que los inconversos se pongan a tu servicio y no tú al servicio de ellos, como ya has estado mucho tiempo. Y yo creo que lo que será es lo que ya fue. Yo creo que la historia se repite. Yo creo que nosotros hemos tenido que echar mano muchas veces de inconversos para proyectos, para planes, para construcciones, para compras, para ventas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que llegará el momento, si esto no ha llegado ya, en el que muchos inconversos tendrán que recurrir a los creyentes, por lo menos, o como mínimo para pedirles oración, cosa que ya están haciendo muchos. Oye, si pueden orar ahí por mí, por mi hijo, por mi matrimonio, tengo un sobrino que está enfermito y tal, y ya los inconversos comienzan a pedir ayuda a los creyentes, como pasó en el caso de José. Él se dejó tratar, ¿verdad? Pero faltaba la restauración familiar. Ya tienes poder, ya tienes la autoridad y el respaldo del faraón, pero aquí hay algo del pasado que no se ha arreglado. Hay un aspecto de la familia que tiene que ser restaurada. Y yo creo que, como dice la Biblia, el Señor no vendrá hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. Es una palabra interesantísima que aparece en el libro de los Hechos, donde dice que el Señor está esperando la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que Dios quiere restaurar, evidentemente, es los aspectos familiares. Y la Biblia nos enseña que los hermanos vinieron y no los reconocieron. Sin embargo, él sí los reconoció a ellos. Qué tremendo, ¿no? Ya se habían olvidado de él. Sin embargo, José había guardado su corazón y cuando se manifiesta y se da a conocer a sus hermanos para que podamos trabajar juntos en armonía, para que toda la familia sea bendecida, como dice el Salmo 133, pues la palabra de Dios les dice a ellos a través de sus hermanos, tranquilos, no tengáis miedo. Porque hay algunos que no han sido restaurados porque tienen miedo a la reacción de que los puede restaurar. Hay algunos que no han vuelto a casa porque piensan que el padre le va a abrir la puerta. Pero sin embargo, cuando él le dice a sus hermanos, no tengan miedo, ese no tengan miedo, ese les perdono, ese haber entendido y discernido los tiempos de Dios de que no mandaste vosotros a Egipto, fue Dios el que me mandó a Egipto utilizando vuestra falta de madurez o de crecimiento. Bueno, pues todo eso trajo una bendición a la familia tan espectacular, pero siempre hay un aspecto que tiene que ser restaurado. Ya estamos bien, ya nos llevamos bien, ya hemos llorado, ya nos hemos perdonado, ya nos hemos reconciliado, pero el papá, la cabeza, el sol, el responsable de la familia, hay que llamarlo. A mí me llama mucho la atención, si ustedes estudian esta historia, que antes de que se produjera la armonía, la restauración en la familia, pues un aspecto que algunos no terminan de entenderlo, y es cómo es posible que José, habiendo sido tan bendecido, tan restaurado de la cárcel, bueno, del pozo a la cárcel, de la cárcel al trono prácticamente, pasaron 22 años y no preguntó nunca por su padre. Oye, manda a alguien, manda a unos esclavos, manda a unos soldados, oye, vayan a Canaán, y pregunta a Jacob, a veces sí es nada, de 22 años que ni por ahí te pudras. Es interesante notar que cuando uno estudia la historia de su padre, de Jacob, cuando él tiene que huir porque hay un problema entre hermanos, y tiene que huir porque su hermano Saúl lo quiere matar, él se va a la casa de un tal Labán, que la palabra Labán en hebreo significa blanco, el color blanco significa Labán, pero si lo lees al revés significa tramposo, y eso es lo que era Labán, parecía una cosa, pero luego lo trataba así, era terrible, ¿no? Él se quedó 22 años en la casa de Labán, sin preguntar nunca por su padre. Y en hebreo hay un refrán que dice, mirá que negué mirá, medida por medida. Es como decir lo que siembra cosechas, algo así, ¿no? Lo que llama el mundo el karma, y rollos de eso, ¿no? 22 años estuviste sin preguntar por tu padre, 22 años estarás sin saber nada de tu hijo José. Exactamente igual, es increíble, ¿no? Por eso es que importante es lo que estamos sembrando ahora, porque lo que estamos sembrando ahora, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir cosechar. Pero lo que estamos sembrando ahora puede ser que nuestros hijos o nuestros nietos lo cosechen. Entonces sembremos de tal manera
dejemos el terreno abonado de tal manera que a ellos les resulte más fácil y que no tengan que picar las piedras que ya alguien picó por ellos, para que ellos puedan disfrutar de una cosecha que no sembraron, pero que ellos van a ser los responsables de poder cosecharla. ¿Cuántos dicen amén? Me viene a la cabeza cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿cuánto tiempo falta para la siega? Es una pregunta que yo no tenía esta pregunta. ¿Cuánto tiempo falta para la siega? Estamos aquí en pleno desierto, estás hablando con una samaritana y ahora que viene esta pregunta: ¿cuánto tiempo falta para la siega? Los discípulos no eran agricultores, pero más o menos le dijeron: bueno, pues más o menos como 4 o 5 meses creo que falta para la siega. Y el Señor le dijo: no, levanta la mirada y mire, yo ya veo los campos blancos para la siega. Y es que los samaritanos, que todavía existen hoy en día, el único lugar del mundo donde viven los 2000 últimos samaritanos de la tierra, es allí en Israel. Fuimos a visitarlos a ellos hace poquito, y la cuestión es que visten de blanco. Visten totalmente de blanco. En la época de Jesús, y hoy en día el que es samaritano viste totalmente de blanco. Lo que le dijo el Señor es: 4 meses faltan para la siega, levantar la mirada, mira una multitud que viene de gente por ahí. Yo ya los veo blancos, ellos son blancos para la siega, pero no se refería al trigo, no se refería a la cebada, se refería a almas. Y yo creo que los campos están ya preparados. Yo creo que el Señor nos está dando el privilegio de ver miles de almas convertidas. Simplemente, entre comillas digo simplemente, por ser fieles al Señor y por estar haciendo lo que el Señor nos dijo que siempre hicieran. Que ustedes están siendo copartícipes, están siendo protagonistas de un momento de la historia de este país que yo no lo viví cuando fui joven. Yo no experimenté las bendiciones que estamos experimentando a estas alturas de nuestra vida, que me alegro muchísimo de que tú las estés disfrutando y teniendo. El poder tener un lugar como este donde poder predicar la palabra, poder venir de vacaciones, poder venir a un retiro, a un campamento, eso es una bendición tremenda. Ya sé que hay otros ministerios que tienen 1, 20, 30, 40 fincas. Gloria a Dios, alegro por ello. Pero hermanos, nosotros estamos en cierto sentido haciendo historia. Y queremos que la gente sea bendecida a través de todo esto. Pero ¿cuál es la clave? Si podríamos decir una clave: la unidad. La unidad. Mirar al Señor, mantenernos apegados a Él, porque no se olviden, y voy concluyendo, que el Señor Jesucristo hizo una oración de la cual a veces se habla muy poco. Se habla mucho del Padre Nuestro, que ya lo sabíamos desde nuestros tiempos en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Padre Nuestro, ¿verdad? Pero el Señor en Juan 17 hizo una oración muy interesante, que es mucho más larga que el Padre Nuestro. Y una de las cosas que pidió en reiteradas ocasiones es: Padre, que seas uno. Que seas uno. Como tú y yo somos uno. Perfectos en unidad. No digo perfectos en la predicación, porque no hay nadie perfecto en la predicación. No hay nadie perfecto en la alabanza, no hay nadie perfecto en nada. Pero en la unidad sí tenemos que ser perfectos. Porque ahí es donde el diablo no puede entrar, el diablo no puede molestarnos, porque él odia la unidad, porque es el ser que no sabe trabajar en unidad. Trabaja en el caos, trabaja en la confusión, trabaja en el miedo, trabaja en la incertidumbre, trabaja en el complejo, pero en la unidad no puede, porque esa unidad es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos mantenernos unidos? Si uno es de Sudamérica, el otro es español, este dice una cosa, ¿no? Pues ¿saben qué? Es el milagro que Dios produce. Y que lo siga produciendo. Y nosotros lo que haremos es trabajar para mantener esa unidad. Y si tengo que perder una conversación para mantener la amistad con mi hermano, prefiero perder la conversación pero no perder la amistad con mi hermano. Y si tengo que humillarme, y si tengo que lavarme los pies, cosa que hemos hecho muchas veces, muchas veces, pero estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor obra a través de la unidad. Y dice que el día de bendición es vida eterna. Y nosotros lo que queremos es tener permanentemente la bendición de Dios en mi vida. Yo creo que no hay mayor honor en que decir: yo soy una persona bendecida por el Señor. Porque la bendición es lo que enriquece. Fíjense qué importante es la bendición que siempre estamos. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Porque entendemos que la bendición es lo que queremos. El otro día le decíamos a los hermanos en la iglesia que Dios le enseñó a su pueblo cómo bendecirse los unos a los otros. Vamos a poner de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a hacerlo y con esto terminamos esta hermosa reunión de aniversario, dándole toda la honra y la gloria a nuestro Dios. El Señor le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que cuando quieran bendecir a alguien, cuando quieran bendecir a un hijo, cuando quieran bendecir a su esposo, a su marido, a su esposa, cuando quieran bendecir a alguien, le dicen esto: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa es la bendición que el Señor enseñó a los hijos de Israel para que se pudieran bendecir entre ellos. Y yo quiero que tú hables en esta mañana con tu hermano más cercano. Que le digas a tu hermano, el Señor te bendiga y te guarde. Díselo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Otra vez, que el Señor lo bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y que el Señor alce su rostro y te conceda la paz. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya. Antes de nada, pedimos que yo quiero practicar más a menudo. Mira, vamos a dejar de discutir. No me tengo de que quiero que para, hermano. Yo venimos aquí a discutir, que tú me lo dijiste, que yo te dije, no, que ayer tú sabías que... Mira, vamos a hacer eso. El Señor te bendiga y te guarde. Y ya verás cómo calma el ambiente, ya verás cómo cambia la persona. ¿Seguro? Y el reflejar de nadie su oreja. יראה אדוני פניו עליך וחילך, יישא אדוני פניו עליך וייתן לך שלום. Así se bendice a los hijos toda la semana, y yo he visto, hermano, todas las semanas, de toda la vida, el papá le pone las manos a sus hijos, y pone las manos a sus hijos, y les da esta bendición. Los hijos de Israel la recibieron una vez al año, cuando iban a Jerusalén, al día de Yom Kippur, del día del perdón. Pero sin embargo, nosotros nos podemos, nos debemos de bendecir todos los días. Así que si ustedes quieren hacernos un gran favor a nosotros, Señor, te pido por los pastores que tú lo bendigas en lugar de que le conceda la paz, alza tu rostro sobre él, y va a ser algo maravilloso, que a pesar del ambiente cargado y de la atmósfera cargada que estamos viviendo, vamos a ver cómo la obra del Señor avanza de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Oramos por esta mañana. Aleluya. Bendito